¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Leslie Ortega y seguimos trabajando la misma línea de investigación, que es investigación-acción dentro del aula, pero ahora implementamos un nuevo documento del autor Miguel Martínez Migueles, que nos trae nuevas aportaciones y algunas otras son un poco más reiterativas para confirmar los conceptos que vimos en el anterior video. Este artículo viene compuesto por una introducción que nos habla de una manera muy general acerca de la epistemología y la metodología de la investigación-acción, detallando algunos principios que utilizamos y las etapas del proceso metodológico, tocando por última parte estos dos elementos que no habíamos visto en el anterior video, que es la validez y la confiabilidad de dicha investigación. Como primera parte se ahonda un poco más acerca del método de la investigación-acción. Posteriormente vemos su epistemología, la investigación-acción dentro del aula, luego la metodología en aspectos demasiado generales. Después se desprenden los principios que ya habíamos comentado, las etapas, y como notamos de este lado, nos sugiere una presentación de informe. Por último, la validez y la confiabilidad, y terminamos y concluimos con aquellas conclusiones que sacamos de este artículo. Bueno, vamos a dar inicio. La introducción habla más que nada que se lleva un tipo de investigación-acción gracias a la crisis educacional existente en nuestro país. Es decir, ese desempeño docente en el aula juega un papel determinante, pero como a veces el desempeño no es bueno, no existen buenos materiales, buena infraestructura, la calidad de la educación se ve baja y por tanto existe una crisis. Vivimos una crisis educacional que se revela en el ausentismo, la deserción y la repitencia escolar, así como el bajo nivel de la mayoría de los cursos y de pruebas de aptitud académica para el ingreso a las universidades, es decir, aquellas calificaciones bajas que se dan desde un examen de admisión para la carrera docente y también esos puntajes bajos en pruebas nacionales que miden la capacidad que tiene el maestro en este caso. La escasa vocación con la que llegan muchos docentes a la profesión, igual manera al constatar la óptima respuesta de los alumnos, es decir, una parte importante la juega el docente, que no está dando como que el mejor papel, pero sin embargo también el alumno juega un papel importante al no responder de manera óptima. Recordemos que un alumno aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, pero la mayoría de veces decide mejor no aprender por complicaciones que ya trae desde casa y porque no ve como esa cierta aptitud dirigida del maestro para las clases que lo animen a seguir estudiando. Se investiga sobre un problema y sobre cómo solucionarlo, es decir, hay dos vertientes. Investigamos un problema, pero puede ser que algunas veces solo se investigue por investigar, o sea, por identificar dicho problema, y la otra se investiga para solucionarlo. Entonces, en este caso, la investigación-acción trata de resolver ambas cosas al mismo tiempo, o sea, detonar el problema y darle solución. Todo docente, si desarrolla ciertas condiciones, es capaz de analizar y superar esas dificultades, limitaciones y problemas. De hecho, un buen docente hace esto de forma normal y es una actitud rutinaria y cotidiana. Es decir, la investigación-acción está inmiscuida dentro de su aula, constantemente está en estudio para notar aquellos errores y aquellas cosas que no funcionan dentro del aula y tratar de mejorarlas. Existe una serie de estrategias, técnicas y procedimientos para que un proceso sea riguroso, sistemático y crítico, o sea, una investigación científica. No dejemos de lado que la investigación-acción lleva métodos científicos, es decir, también es un tipo de investigación científica y sirve para un trabajo de grado, de ascenso, un congreso o una revista arbitrada.
Esto es lo que corresponde a la introducción de dicho artículo. Comenzaríamos con el método de investigación-acción, que es el capítulo 1. La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un problema. Como ya mencionábamos, busca primordialmente la solución de un problema que aqueje dentro del aula, pero que sea de tipo práctico. La competencia de sus respectivos participantes es como sujetos coinvestigadores, es decir, el maestro sigue siendo el docente que trabaja con el mismo grupo, pero no interviene en sus obligaciones principales, su trabajo de investigación. La retroalimentación o realimentación de la información es un proceso cíclico, es decir, una vez que se acabe con las 9 etapas de la investigación-acción, se puede reiniciar y se puede hacer repetición para detectar algún otro tipo de problema. Esconde la implicación de una visión del hombre y de la ciencia. Es el primordial objetivo de este tipo de investigación, buscar la relación o cómo se relaciona el hombre con su medio, en este caso dentro del aula. El análisis científico inaplicable a asuntos relacionados con los valores e incluye supuestos filosóficos sobre la naturaleza del hombre y sus relaciones con el mundo físico y social, como ya lo mencionábamos. El fin es el desarrollo y la emancipación de los seres humanos y un mayor rigor científico, es decir, el fin de este tipo de investigación es lograr darse cuenta qué errores son naturales o son meramente humanos y qué errores vienen de algunos otros factores, por ejemplo, desde la casa del niño, de la infraestructura, el material didáctico que no está sirviendo o en sí notar la naturaleza de cada error. Los métodos y las técnicas, al ser utilizados, el análisis e interpretación de datos, la decisión de los resultados y las acciones programarán un futuro, es decir, se hará un plan de acción, porque la investigación-acción se denota como un diagnóstico, después se le hace un plan de acción para ejecutarlo y notar si verdaderamente la hipótesis puede ser comprobada ya en un terreno de práctica. Se toman dos vertientes, una sociológica y una educativa. En la sociológica se desarrollan a partir de los trabajos de Kurt Lewin, de Soltax y de Falsborda. Como ya lo mencionábamos, las aportaciones de Lewin son importantes desde el video anterior. Y en la parte educativa está inspirada en las ideas y prácticas de Paulo Freire, de Hilda Taba, de Lewin Steinhaus y de John Eliot, que también lo manejábamos en el video anterior. El padre de la investigación-acción es Kurt Lewin, quien utilizó el término por primera vez en 1944. Él le daba un enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social y con el fin de resolver problemas sociales, es decir, aquellos problemas como atención a grupos minoritarios, rehabilitación a grupos especiales o algunos problemas administrativos, pero de tipo social, es decir, de la relación del humano con el contexto. A veces los teóricos y cambios sociales, el conocimiento práctico y el teórico. La investigación-acción para Lewin consistía en un análisis diagnóstico de la situación problemática. Ya lo habíamos tratado, la investigación-acción se le toma como un diagnóstico. Para él se convirtió en una ingeniería social, porque es un estudio, pero a causa de las relaciones sociales. Una investigación comparativa científica inferior a la propia ciencia pura. Hay dos metáforas que trabajan en el artículo y es que la investigación-acción, o más bien el papel del docente, es como el de un capitán en un barco. Él mueve el timón, se da cuenta que esa ruta no le está sirviendo, la cambia hasta que él encuentra la ruta correcta, pero siempre el mismo proceso. Lo mismo pasa en un modelo médico, es decir, el doctor hace un diagnóstico, se da cuenta o hace una hipótesis acerca de lo que podría tener el paciente, realiza estudios, realiza pruebas, aplica medicamento y si no reacciona vuelve a repetir el proceso, que es más o menos lo que se realiza de manera muy general en la investigación-acción. En general, el estudio de casos y situaciones concretas de un conocimiento específico de cada caso solo se logra con el ciclo acción-reflexión-acción.
lo que ya mencionábamos, es algo cíclico, termina las etapas, reflexiona si funciona y vuelve a comenzar. Para actuar correctamente no basta que el ingeniero o el cirujano conozca las leyes generales de la física o de la fisiología, deben además conocer el carácter específico de la situación concreta, es decir, obtener información mediante un adecuado diagnóstico de la misma. Para la acción se necesitan ambas clases de investigación científica. Esto va aunado que no es necesario que un médico sepa, bueno, sí es necesario, más bien no es preciso para un diagnóstico personalizado que un médico conozca de medicina general, sino tendría que saber acerca del problema específico, es decir, vamos con el oftalmólogo para revisar los ojos, vamos con el podólogo para revisar los pies. En este caso, la investigación-acción iría dirigida un poco más quizás a los problemas que el maestro ya denotó, pero que ahora quiere estudiar, ejemplo, matemáticas, español, en historia, algunas estrategias que no están funcionando y que no están dando buenos resultados. Esto era de manera muy general el método de la investigación-acción. En cuanto a la epistemología de la investigación-acción, no hay valores absolutos en el conocimiento